Hola, me llamo Francisco y por amor al dinero acabé con gran parte de mi familia. A mí la verdad no me gustaba trabajar, no me gustaba estudiar, no me gustaba nada. Solo quería vivir de lo que yo sabía que mi papá y mi mamá me podían dar porque ellos trabajaban y ya nos tenían en una estabilidad económica muy buena. Mi papá consentía a darme las cosas, mi papá sí, porque pues yo la pasaba con mi papá en la camioneta para arriba y para abajo y lo ayudaba a él. Pero mi mamá no, mi mamá le decía que ay, a él toca exigirle, que Francisco no aporta, que Francisco no quiere estudiar, que Francisco no quiere sino andar de niño lindo, que Francisco no. Entonces, pero yo pensaba que eran pataletas de todas las mamás, entonces yo no le paraba bola y yo seguía a la pata de mi papá. Hasta que un día salió un celular nuevo que llegó al pueblo y yo le dije a mi papá que yo quería ese celular. Y mi papá me dijo, mijo, yo se lo compro, pero el problema va a ser su mamá. Su mamá no deja. Entonces yo le dije, no, tranquilo papá, que yo me encargo de que mi mamá deje que me compren el celular. Entonces yo llegué a la casa y empecé a amenazar a mi mamá. Le dije que yo quería un celular y que así fuera por encima de ella o sobre la vida de ella, a mí me iban a comprar el celular. Y yo la empecé a amenazar a ella con un arma. Y mi mamá empezó a moverse y pues sin querer la herí. Y cuando vi que estaba herida, ¿cómo iba a justificar eso frente a mis hermanos y a mi papá? Entonces terminé de completar lo que ya se tenía que hacer. Y acabé con la vida de ella. Y tenía pues que acabar con todas las evidencias y con todo. Entonces limpié todo bien y la llevé a ella hacia las afueras de la finca, que allá había como una parte húmeda porque mi papá había hecho del río, había sacado un bracito así, como para crear una especie de quebradita para regar el cultivo de la finca de nosotros. Entonces yo dije, hacia esa parte ella se va a deteriorar más rápido y se va por el río, por el canal ese. Entonces allá la enterré y allá pues enterré también las cosas con las que había limpiado y con las que le agredí a ella. Pero pues ahí no paraba la verdad el tema, porque tenía que justificar frente al resto de mi familia la pérdida de mi mamá, y pues ahí se venía lo complicado, que era que tenía que acabar con otras personas que también eran mi... Ahí no acaba todo. Cogí unas cosas de mi mamá, las empaqué, las boté, y cuando empezaron a preguntar por mi mamá, pues yo les dije que mi mamá se había ido. Me puse a llorar, armé el show, que mi mamá se había ido, que ella no quería saber nada de la familia. Y me creyeron porque habían visto muchas discusiones entre mi mamá y mi papá por mí. Entonces me creyeron, pero ellos dijeron que mi mamá iba a volver a los días. Entonces mi hermano mayor empezó a cuestionar más. Entonces yo dije, mi hermano mayor no se me puede volver piedra de tropiezo. Y si fui capaz con mi mamá, pues él también. Nos mandaron a recoger un cultivo y allá hacia la parte de donde estaba el cultivo también eliminé a mi hermano y lo enterré también en la finca, en esa parte, para quedarme más tranquilo. Ya mi papá no soportó eso, entonces mi papá dio aviso a la policía. Pues como mi papá tenía sus medios económicos, mandaron un grupo especialista de la capital, de la principal ciudad. Yo no sabía, mi papá ni a mí me contó, supongo que él sospechaba de mí, supongo que él sospechaba muchas cosas. Yo cogí más valentía, me enfrentaba más a todo el mundo, pero de repente mis hermanos y mi papá quedaron quietos, que ya no me decían nada, que si yo pedía algo me daban, y yo me la pasaba en las cantinas tomando,
con las chicas del pueblo gastándoles cosas. Me creí el chacho y no tenía ningún remordimiento por lo que había hecho, porque yo quería lo que yo sentía que me pertenecía, mi plata, mis cosas, porque para eso yo era mis papás y a mí también me tenían que dar. El grupo de especialistas empezó a ver mi actitud, pues no mostraba ningún desconsuelo por la desaparición de mi mamá ni por la de mi hermano, era de los que estaba más relajado, entonces todas las miradas se enfocaron en mí. Me investigaron y empezaron a investigar las zonas de la finca, porque había sido hacia la parte del cultivo cuando yo me fui con mi hermano que mi hermano desapareció. No hay ningún delito que quede impune, ninguno. Y lo encontraron a mi hermano, entonces me culparon, me hallaron culpable, me condenaron. Aquí estoy en la cárcel y no me arrepiento de nada. Ahora le voy a poner a mi papá una contrademanda para que me pase acá la herencia que a mí me corresponde y allá que ellos vivan como quieran, pero a mí me tienen que dar lo que me toca. Y acá estoy. Acá tengo comida, no me obligan a trabajar, no estudio. Y pues uno de mis hermanos me trae por ahí de vez en cuando utilización, entonces por eso los voy a demandar, porque eso tiene que ser constante. Eso no puede ser así tampoco a medias. Mi papá está solo allá en la finca con mis otros hermanos y ellos sí disfrutando lo que a mí me toca, entonces que me pasen y me paguen lo que me tienen que pagar, porque yo no hice eso para terminar acá, sino para poder disfrutar de lo que a mí me corresponde. Bueno, esta historia me llegó a mi correo y créanme que antes de contarla quería llorar, quería gritar, porque era terrible tratar de contarla con que no se me notara que eso me afectaba, pero era la tranquilidad como él me escribió. Inclusive, él me escribió en el correo y me decía, y acabé con la vida de mi mamá, jajaja. O sea, yo siento que es una persona que está enferma. Les comparto la historia, espero que esto en algo nos haga tomar conciencia de que el dinero no es todo en la vida, de que yo le respondí el correo a esta persona, pero ese correo no se reenvía, dice que el correo ya no existe, que yo creo que él me lo escribió de la cárcel. Supongo que tiene que estar en TikTok de pronto también viendo esto, porque es uno de los correos recientes. Y me impactó tanto, que como mamá, como ser humano, para mí eso es una mente enferma. Solo eso. Gracias por tomarse el tiempo de llegar hasta aquí y conocer esta historia.